Hola de nuevo, soy Alicia Gomar y en el vídeo de hoy quiero hacer algo un poco especial. Me gustaría que me acompañarais mientras pinto esta obra y os voy a contar cómo me siento en cada momento cuando la estoy ejecutando, cuáles son los sentimientos que se pasan por mi cabeza, las emociones y por qué creo que es importante que no abandonemos una obra aunque nos esté quedando fatal. Porque de verdad os confieso que las mejores obras, las que mejor me han quedado, son aquellas que empezaron francamente mal. Creo que para personas perfeccionistas como puedo serlo yo, comenzar haciendo una obra que ya te está quedando desde el principio muy bonita, muy medida, puede provocar que de alguna manera yo lo llamo que se encoja el brazo, que te dé miedo continuar a estropearla. Y esto provoca pues que al final nuestras obras sean bonitas, bien ejecutadas, pero que carezcan de esa lucha interior que yo creo que caracteriza a las verdaderas obras de arte. Porque la lucha interior de alguna forma es la que transmite ese afán de superación, esa fuerza que hace que el espectador pueda identificarse al fin y al cabo con esa obra. Ojo, y no quiero decir con esto que porque estemos luchando una obra o haya ese compromiso consigamos hacer una obra de arte, no digo eso, pero sí que creo que rendirnos porque la obra nos esté quedando mal al principio nos va a privar de la oportunidad de descubrir quizá caminos sorprendentes en nuestra trayectoria artística. Bueno, os cuento un poco lo que estoy haciendo aquí. La idea es, como en el vídeo anterior sobre la frustración os comenté, es serme infiel a mí misma. Esta frase o este juego de ser infiel lo he sacado de una frase que me inspira mucho del novelista Hanif Kureishi, que os dejaré al final del vídeo para los que tengáis interés, y es una frase que básicamente habla cómo la infidelidad hacia nosotros mismos o hacia nuestras viejas costumbres se puede convertir en un motor para el progreso, para el cambio y para que nuestra personalidad no se estanque y nuestra personalidad artística no se estanque. Por eso el juego de la pintora infiel, como yo le llamo, a mí me ayuda a evitar el bloqueo creativo. Aquí lo que estoy haciendo es utilizando acuarela, pero de una forma en la que yo normalmente no la utilizo. Los que me seguís desde hace un tiempo habréis notado que yo, por ejemplo, la acuarela la trabajo de una forma bastante metódica. Me gusta hacer un dibujo previo con grafito para estudiar los valores del modelo, los valores del claroscuro, los valores tonales. Me gusta, por ejemplo, también transferir el dibujo al papel de forma que voy sobre seguro, trabajando sobre seguro el color. Y si veis aquí estoy haciendo todo lo contrario. He partido desde la mancha, no hay ningún tipo de dibujo previo. Estoy trabajando además de manera un poco... La verdad es que me estoy complicando la vida porque estoy trabajando de manera un poco agresiva con las sombras desde el principio, básicamente, pero sí estoy tratando al menos de no definir mucho lo que son líneas que luego me puedan molestar en el transcurso de la obra. Por eso estoy trabajando tanto sobre húmedo, porque prefiero tener manchas que me puedan sugerir, que puedan crear una atmósfera, más que tener líneas o elementos demasiado definidos que luego tengan que permanecer. Con la acuarela normalmente vamos a trabajar de húmedo a seco y eso es lo que sí estoy intentando conservar del proceso, pero lo que estoy un poco obviando es el tener un dibujo estructurado, el, por ejemplo, mantener las luces, lo estoy intentando ahora, pero más tarde vais a ver cómo las pierdo por el proceso. Y también una de las cosas que aquí, por ejemplo, siento es que me está quedando fatal. Es un sentimiento que me aborda mucho cuando hago este tipo de trabajos de la pintora infiel. Es como, madre mía, ¿en qué berenjenal me he metido? No sé por dónde tirar. Entonces, cuando me encuentro así perdida, lo que intento es siempre agarrarme al claroscuro de la imagen, a los valores tonales, ¿vale? Dónde están las principales luces y dónde están las principales sombras.
Otra cosa que también intento es experimentar con el pincel, trabajar con pinceles diferentes, crear manchas bonitas y crear armonía en el color. Intento que, ya que todo es un caos, por lo menos el color tenga un sentido, ¿no? De esta forma voy a trabajar con una coherencia dentro del caos. Lo que hago es limitar mucho mi paleta de color. Por ejemplo, aquí estoy trabajando solamente con un ocre amarillo al principio para las primeras manchas, luego un siena tostado y el color que parece negro es gris paint. Los pinceles que estoy utilizando son pinceles sintéticos. El primero más grueso que habéis visto para las manchas es imitación de Petit Gris y este más fino es imitación de Marta Roja. Los dos van bastante bien, me gustan mucho. Desde que he cambiado de los pinceles naturales a los pinceles sintéticos me siento muy bien trabajando con ellos. Y bueno, como veis también estoy incorporando algunos recursos que no se suelen asociar a la acuarela, como el uso de la espátula. El papel, veis que no me está funcionando del todo correctamente, sin embargo es un papel de mucha calidad, de 100% algodón de grano grueso, en un bloc encolado por los 4 lados. Lo que ocurre es que estoy utilizando tal cantidad de agua y estoy trabajando tanto sobre húmedo que el papel ya no ha resistido más y ha empezado a ondularse. Esto se puede evitar si os resulta muy incómodo trabajar así con un secador de pelo. Podéis parar vuestro proceso y empezar a secarlo y se quitarán todas las arrugas. Aquí lo que me ocurrió es que como tenía toda la mancha ya tan desestructurada, pero era una mancha que estaba empezando a interesarme, decidí usar un lápiz de piedra negra o con té para comenzar a definir un poco el dibujo encima de la mancha. Como veis, no es necesariamente que tenga que coincidir la línea con la mancha, porque es algo que yo siempre intento evitar para que no quede redundante. No me gusta crear contornos, sino líneas de expresión. Entonces la línea de expresión debe ser una línea modulada, un trazo que tenga interés y no debe contornear directamente todas las sombras, sino aportar algo diferente, no decir lo mismo que ya está diciendo la mancha, sino sería redundante. Por ejemplo, aquí me di cuenta que la composición se me había quedado un poco baja y que tenía mucho espacio por encima de la cara cortada de la escultura, con el cual no tenía ni idea qué iba a hacer. Así que bueno, se me ocurrió que ese segmento cortado de la escultura podría ser como un agujero del cual comienza a surgir la naturaleza, porque de alguna manera digamos que la escultura representa el arte hecho por el hombre, además a imagen y semejanza del hombre. Creo que es eso, la representación del arte humano versus la representación del arte natural y cómo nosotros siempre intentamos, digamos, aunar esas dos formas de entender el arte, la natural y la creada por el hombre. La frase que he escrito de la estrategia de la estatua viene de un poema que escribí hace años, que bueno, tengo un poco de pudor, así que no os voy a contar, pero después empecé a notar que tanto trazo no me resultaba interesante. Además, la tipografía o la caligrafía con la que lo había escrito me parecía infantil y carente de mucho interés, así que decidí taparla. Y como en principio no tenía pensado utilizar ningún otro material que no fuese acuarela, pues se me ocurrió utilizar el collage. Y usé la misma cinta que se usa para pegar la acuarela, que es una cinta engomada marrón, a modo de collage, tapando ciertas partes, pero intentando crear una estructura interesante también con esos recortes. Sin embargo, bueno, me pareció que aún así la obra no podía progresar mucho con la acuarela porque necesitaba de ciertas luces. Así que en este punto comencé a incorporar wash o témpera blanco, que utilizo la verdad muy a menudo en mis trabajos de acuarela porque tiene una gran ventaja y es que puedo teñir con otros colores de acuarela, mezclándolo con el wash y conseguir que no sea simplemente blanco, sino que tenga tonalidades. También me permite poder trabajar con acuarela sobre el wash.
porque tanto la acuarela como el wash comparten el mismo aglutinante, que es la goma arábiga. En este punto de la obra me encontraba ya bastante perdida, había intentado volver a la naturaleza, la había tapado, estaba intentando integrar el papel pegado con alguna témpera del mismo color, pero bueno, la verdad es que tampoco sentía cuál era el camino que tenía que tomar. Así que bueno, pues momento de parar, momento de dejar la obra descansar un poco, como muchos me habéis dicho en los comentarios del vídeo anterior. Vamos a dejarlo reposar toda la noche y mañana ya veremos. Al día siguiente me levanté con una idea clara de lo que quería hacer y era crear un fondo, porque el fondo me preocupaba bastante ya que me había quedado mucha superficie de papel por encima de la cabeza, pues se me ocurrió crear un fondo con una textura o una trama. Para ello estuve utilizando cinta de carrocero a modo de patrón en zigzag y como veis aquí no he grabado la primera parte, pero podéis ver cómo estoy retirando toda la cinta de carrocero y se están generando una serie de líneas negras. Las líneas negras no me convencieron, pinté líneas doradas en el medio, no me convenció, lo empecé a tapar. Como veis, este proceso es continuamente poner y quitar porque no estoy usando una referencia a modo realista, donde yo sé que mientras más parecido a la foto o al original, mejor y ya está terminado, ¿no? Aquí se trata de crear de la nada, de lo que no existe, con lo cual el único camino que hay es poner y si no nos gusta, quitar. Así que como ya había llegado un punto en el que la témpera y la acuarela no me daban más posibilidades, fui más radical y escogí en esta ocasión acrílico, pintura acrílica para trabajar, porque los que habéis trabajado con acuarela y wash sabéis que cuando trabajamos mucho sobre las capas anteriores, estas se reactivan y otra vez se ponen blandas y se mezclan los colores. Así que con el acrílico lo que estaba es ya eliminando esa posibilidad de reactivación. Bueno, y finalmente tuve una revelación sobre el sentido de esta obra, por qué había yo de manera inconsciente decidido trabajar esta escultura con media cabeza cortada, y es porque de alguna manera este dicho, Sic transit gloria mundi, que significa así pasa la gloria del mundo, me gusta mucho porque me recuerda que todo lo que llega a un momento de esplendor o de gloria acaba pasando. Y de alguna forma esto, aunque parezca triste, a mí me reconforta porque le quita importancia a todo lo que hacemos. Yo soy una persona muy perfeccionista y cuando, por ejemplo, estoy haciendo un vídeo, quiero que sea el vídeo mejor hecho, perfecto, o cuando pinto una obra, y esto muchas veces me bloquea mucho porque mi nivel de exigencia es tan alto que nada me parece bien. Esta frase me recuerda que no tengo que darle tanta importancia a las cosas porque todo acaba pasando. Como ves aquí al final, pues no pude resolver mucho el problema de la composición, que se me había quedado baja, así que nuevamente decidí cortar por lo sano, nunca mejor dicho. Corté la parte de arriba del papel, ya que estoy trabajando con papel, se puede hacer. Y voy a utilizar ese trozo que he quitado de arriba, que tiene unas texturas bonitas e interesantes, para colocarlo en la parte de abajo y así elevar la obra. Primero lo hago de manera provisional para ver que me gusta cómo queda. Por ejemplo, aquí veo que no me gusta mucho, le voy a dar la vuelta para ver si encaja mejor la mancha en la otra dirección. Y luego pues lo puedo pegar por la parte de atrás utilizando una cinta más definitiva. Si te ha gustado verme trabajar en tiempo real, aprovecho para comentarte que estoy trabajando en una serie de cursos en los que voy a hacer ejercicios a tiempo real con vosotros. Ya os iré contando un poquito más adelante. Muchísimas gracias por acompañarme, por estar ahí pintando conmigo un ratito. Y ya sabes que si te ha gustado este vídeo, agradezco mucho tu suscripción y tu like. Un abrazo muy grande, cuidaros.
been one or two since I ran into you. Do you need